Queremos que escuchen un recibimiento, una bienvenida por parte del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, el compañero Martínez Parza Flores, como anfitrión y como parte de esta organización política del pueblo y los trabajadores. Buenos días, compañeras y compañeros, miembros de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores. En nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas queremos darles la bienvenida, pero también agradecerles todo el respaldo que nos han estado brindando a casi 2 años del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Queremos decirles que los 6 meses que estuvimos en el Zócalo de la ciudad de ese plantón nos permitió avanzar en un acuerdo con el propio gobierno, en donde el primer punto de la discusión con el gobierno es resolver de fondo el tema de los 16.500 trabajadores que no nos hemos liquidado para la reinserción laboral y productiva de todos en el sector eléctrico. Eso es muy importante porque no había ningún acuerdo desde hace 23 meses. Ha sido gracias a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. También se avanza en agilizar los propios juicios de nuestros compañeros presos políticos. Ayer estuve en el reclusorio Oriente con los 11 compañeros detenidos desde el día 11 de abril. Les envían un saludo a todos por estar muy pendientes también para que pronto estén libres con nosotros aquí, continuando en la lucha del sindicato. Y también decirles que alcanzamos en esta lucha de nuestra organización el que nos hayan entregado la toma de nota de los 26 miembros del Comité Central, un servidor y los demás compañeros. Tenemos la representatividad legal del sindicato hasta el 14 de julio del 2013. Con eso decimos que tenemos nuestra organización sindical que va a trascender el sexenio de Felipe Calderón, que la intención de Felipe Calderón era acabar con nuestra organización sindical, y eso nos permite continuar luchando hasta alcanzar la victoria. Gracias a la lucha del también obligamos a que nos devolvieran recursos económicos del sindicato que estaban incautados desde hace más de un año. Tuvimos cheques de depósito que tenía la PGR, y ese recurso, que son 21 millones de pesos, nos va a permitir continuar también organizándonos y la lucha de nuestra organización sindical. Vaya a poner la información a todos los compañeros miembros de la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores reunidos en esta asamblea metropolitana. Un agradecimiento a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, que los acuerdos del día de hoy nos permita avanzar en la construcción de este instrumento político para hacer frente a estas políticas económicas que observamos hoy en todo el mundo. La crisis financiera provocada por la especulación de los capitalistas nos está llevando encuestas prácticamente a los derechos de los trabajadores. Hay un caso que observamos en Grecia. Otra de las medidas que tomaron ya en Grecia es la disminución de las pensiones en un 40%. También les cobran un impuesto más por metro cuadrado de construcción. Y también toman una medida de suspenderles el salario a todos los trabajadores al servicio del Estado por lo menos un mes, como medida, dice, para avanzar en la crisis. Y nosotros observamos acá en México cómo el incremento cómo cerró el precio del dólar, de la crisis provocada por los mercados, por los países capitalistas, va a arrastrar a nuestra economía y también las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos. Por eso, la importancia de contar con un instrumento político para hacerle frente a estas políticas económicas de estos bendepatrias. Muchísimas gracias.
que sea muy productiva la reunión o esta asamblea metropolitana, que avancemos juntos hasta alcanzar, se fortalezca nuestra organización política del pueblo de los trabajadores. Muchas gracias. Yo quisiera, para no redundar en lo que se ha comentado aquí, más bien hacer una serie de propuestas que nos pueden ayudar a resolver algunas de las problemáticas que se han comentado aquí. En primera instancia, hay que partir del hecho real de que esta es la primera reunión estatal, tanto del Distrito Federal como del Estado de México, y que ha sido convocada para la elección de delegados al Consejo Político Nacional. Sin embargo, me parece que esta reunión tenemos que aprovecharla también para nombrar al Consejo Político Estatal, porque necesitamos una instancia que asuma la tarea de la construcción de la OPT en el Estado de México y en el Distrito Federal. Entonces, la primera propuesta es que hoy mismo, aunque sea en carácter provisional, podamos tener una instancia de dirección estatal para el Distrito Federal y para el Estado de México. Enseguida, la otra propuesta se menciona la necesidad de una caracterización y un diagnóstico de la zona metropolitana, Estado de México, Distrito Federal. Entonces me parece que esta instancia que se va a constituir debe convocar unas 4 semanas o 5 semanas a una conferencia de análisis en donde podamos profundizar en el diagnóstico de los elementos que se han dado aquí por parte de los oradores y que nos permita tener una radiografía del terreno político y social donde vamos a operar. En esta misma lógica es necesario tener un plan de construcción. No tenemos un plan de construcción para constituir los órganos de base, los órganos delegacionales, municipales, los comités de base, y también cómo vamos a instrumentar una campaña de afiliación. Ya empezamos con la campaña de afiliación. Quienes estamos aquí integrando este pleno somos afiliados a la OPT. Entonces necesitamos organizar la campaña de afiliación, constituir los organismos de base e ir dándole una estructura mediante un plan de construcción que debiera ser también discutido en esta reunión de la conferencia, que aparte de que viéramos el diagnóstico de la situación, que hubiera un documento eje para la discusión, también hubiera una propuesta de plan de construcción para que pudiéramos ir avanzando. En tercer lugar, es de que vayamos buscando cuáles son los ejes de la acumulación popular en nuestra zona. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo en qué proyectos unitarios vamos a promover. Nosotros desde el SME estamos promoviendo la Asamblea Permanente de los Mexicanos Indignados, que surge a partir de la convocatoria de la Jornada Nacional de los Mexicanos Indignados del 1 de septiembre. El 1 de septiembre se leyó al final del evento una declaración final sobre sobre los resolutivos y las tesis de esta declaración, y le hemos venido dando continuidad. Y sería muy importante que la OPT tomara el día de hoy una resolución para promover esta instancia de coordinación de nuestras fuerzas sociales aglutinadas en la organización política del pueblo y los trabajadores. Junto con esa determinación estamos invitando para que el día martes próximo, en el 51 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, convoquemos a una movilización que se consistiría en un meeting en el Monumento a la Revolución a las 17 horas, a las 5 de la tarde, para que ahí pudiéramos también confluir todos. Y otro eje de acumulación sería lo de la Central Unitaria de Trabajadores. Habría que presentar
a la conferencia a la que se está proponiendo un documento para que todos pudiéramos tener esa guía para la construcción de una central unitaria de trabajadores. Y obviamente existen otros referentes a donde nuestras organizaciones sociales están participando. Está la Asamblea de los Afectados Ambientales, está el Congreso Social y otras instancias, pero sí necesitamos darle un orden y una direccionalidad a la unidad. Nosotros hemos mencionado desde la Asamblea Permanente de los Mexicanos Indignados la necesidad de una gran confluencia de todos los referentes sociales para el mes de octubre, y estamos haciendo circular una convocatoria para una jornada de acciones sociales para el mes de octubre. Entonces me parece que esas propuestas nos pueden ayudar a ir dándole forma a la construcción de nuestro proyecto, pero también direccionada en una línea política de construcción que permita avanzar en la más amplia unidad para enfrentar al neoliberalismo. Muchas gracias. Este primer balance, que es a todas luces inicial, se destaca un conjunto de coincidencias. La primera coincidencia tiene que ver con la crítica a la comisión coordinadora por no haber presentado un documento de diagnóstico. Yo creo que esto se ha asumido como una crítica correcta y en todo caso la comisión coordinadora tendrá que ver cómo ayuda a resolver este problema. Este sería, digamos, el primer consenso. El segundo consenso tiene que ver con elementos de diagnóstico. Aquí se han aportado algunos elementos de diagnóstico importantes en cuanto a la composición demográfica de esta zona, en cuanto a su importancia económica por su aportación al Producto Interno Bruto, y particularmente se ha hecho énfasis en lo que tiene que ver con la composición social de trabajadores, con la potencialidad que tiene la zona en términos de la posibilidad de, desde los trabajadores, contribuir a la construcción de movimiento social y de alternativas, tanto para la Ciudad de México, la zona metropolitana y toda la región. Aquí también hay un conjunto de elementos que nosotros vamos a retomar en un resumen que vamos a dar a conocer en los próximos días. No tendría caso insistir sobre estos aspectos que son prácticamente de consenso, algunos son propiamente informativos. Hay otro conjunto de señalamientos que tienen que ver con posicionamientos. Todo el mundo ha coincidido que en la región, tanto en el Estado de México como en el Distrito Federal, se viene dando un proceso de privatización de derechos sociales, de propiedad pública, y a pesar de que en esta zona, a partir de la votación de los de abajo, como han estado planteando, particularmente en la Ciudad de México, existe un gobierno que se le llama de izquierda, carecemos de un conjunto de libertades democráticas. Aquí hay propuestas sobre la necesidad de hacer una constitución popular, de rediscutir todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de un nuevo régimen político. Particularmente se insistió en este tema de la revocación de mandato. Todas estas cosas las vamos a recoger, así como el pronunciamiento en contra de los megaproyectos que no solo son del Distrito Federal. De hecho, hay un proceso complementario con las políticas que desarrolló Enrique Peña Nieto. Algunos compañeros aquí incluso se refirieron en términos históricos a los antecedentes de estas propuestas de privatización de estos proyectos, de estos megaproyectos. Todo eso
esto está aquí anotado, lo vamos a sintetizar, lo vamos a expresar en un material. Además, se hicieron un conjunto de propuestas que son, creemos, coincidentes. Tal vez la última intervención del compañero Humberto, recogiendo ya parte de las intervenciones, presentaba un conjunto de tareas que yo creo que podríamos asumir también de consenso. Entre estas tareas está la propuesta de nombrar aquí, hoy mismo, aunque sea de manera provisional, un consejo político de la región, del Estado de México y del Distrito Federal, además del nombramiento de los consejeros para el Consejo Nacional. Esta es una primera propuesta. Una segunda propuesta tiene que ver con la realización de una conferencia de análisis regional, de una conferencia de diagnóstico y de plan de acción. El mismo compañero planteaba ya algunos elementos o algunas propuestas para llevar adelante esta conferencia. Se plantea que pueda realizarse en un mes aproximadamente, que en esta misma conferencia se presente un plan de construcción ya muy detallado. Esto se articula con algunas propuestas que hizo el compañero Miguel, hablando ya del plan de construcción. Planteó también hay un conjunto de tareas que podrían ser integradas en parte en este plan de construcción. Algunas otras tienen que ver, dentro de las propuestas que hizo Miguel, con el posicionamiento, particularmente frente a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y bueno, toda esta tarea de relacionamiento con el movimiento social, etc. Ahí podríamos meter esto también lo recogemos, lo escribimos, y bueno, en la misma línea de las propuestas se propone también ir perfilando cuáles son los ejes de acumulación y de movilización popular a los que la OPT les va a hacer, les va a poner especial atención. Uno es todo este trabajo de construcción de la Central Unitaria de Trabajadores, un eje importante. Otro eje planteado tiene que ver con esta reunión que se viene realizando aquí todos los miércoles en la tarde y que de alguna u otra manera fue básica para organizar la acción del 1 de septiembre, que es esta asamblea de los indignados mexicanos. Este es otro eje también de trabajo. Se plantearon algunos otros que tienen que ver particularmente con el Congreso Social, que tiene que ver con la Asamblea de Afectados Ambientales. El compañero Pedro de alguna u otra manera planteaba el tema de la educación pública. Esto está relacionado especialmente con los compañeros de la CENTE. También se hizo un pronunciamiento sobre el tema de la educación superior, que serían integrados en este primer resumen a manera de un insumo más en este proceso hacia la conferencia de diagnóstico en Valle de México. Hay algunos otros procesos que han estado, si no mencionados directamente en esta reunión, se han manejado ya en diversas reuniones de la OPT, como es el encuentro de mujeres, que también es otro tema que tenemos que trabajar de manera particular. Dentro de estas acciones inmediatas también que son de consenso está la movilización del 27 de septiembre a las 5 de la tarde. Es un meeting que se va a realizar en el Monumento a la Revolución. Tiene que ver con este tema de la defensa de la industria eléctrica, con la lucha en contra de las privatizaciones, pero también tiene que ver con el posicionamiento de todos nosotros frente a los grandes problemas nacionales que también aquí se estuvieron planteando. Hay aquí propuestas que van a pasar por esta asamblea y por otras asambleas que son llamados a movilizaciones generales.
De hecho, la OPT viene preparando a nivel nacional un plan de movilizaciones. La primera acción, digamos, a donde participa la OPT y otras fuerzas que están ya de acuerdo, se va a dar alrededor del 12 de octubre como una primera jornada nacional. Esto también para tenerlo presente, pues, ¿no? Es una forma específica de cómo concretar la propuesta que hizo el compañero, que se me olvidó su nombre, Roberto Alcaraz. Hay ya una primera acción acordada con diversos frentes, con diversos protagonistas, particularmente el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, para desarrollar una acción general el 12 de octubre, como parte incluso de una jornada internacional que se va a mover entre el 11 y el 15 del mismo mes. Entonces, estas serían principalmente un intento de resumen muy apretado, muy general. Estas serían el resumen de las principales intervenciones. Creemos que todo esto puede integrarse en un material de consenso y que pudiera ser ya un primer insumo, pues, ¿no? Voy a recoger, el resumen, las propuestas que son prácticamente de consenso. Hay un punto que se va a tocar en el 3 del orden del día, que a lo mejor va a meritar una discusión aquí, que es esto sobre la elección de consejeros para el Estado de México y el Distrito Federal. Eso lo veríamos en el punto 3. Prácticamente el conjunto de propuestas son de consenso desde la perspectiva de la mesa. Se agregaron nuevos elementos. A mí en particular me faltó uno que nos parecía importante, el resumen anterior, que es la creación de un grupo de estudio o círculo de estudio sobre los problemas de la región. Esto es importante para darle seguimiento de manera sistemática a un conjunto de temas que son fundamentales. Esta fue una propuesta. Hubo más señalamientos para enriquecer lo que puede ser una plataforma. Se introdujeron algunos como el tema de los jóvenes, como el tema también de la economía social, que recogeríamos obviamente en el resumen. Como parte del plan de acción se mencionó lo del 2 de octubre, una propuesta para realizar una acción el 3 de noviembre frente a la embajada yanqui, exigiendo la salida de las tropas extranjeras de Haití y denunciando el intervencionismo gringo en nuestro país a través del Plan Mérida y de todos estos asesores que ya pululan en el territorio nacional. Creemos que también esto es de acuerdo. De hecho, esta propuesta se presentó en la Coordinación Nacional y hubo aceptación, incluida la campaña de mensajes que habría que desarrollar. Otra propuesta también que se ha venido comentando y que le hizo explícita el compañero Almazán es esta campaña nacional de afiliación, que también se conecta con otras propuestas que se hicieron aquí, en el sentido de montar también una jornada para dar a conocer la ideología
ideología, los puntos de vista fundamentales de la organización política del pueblo y de los trabajadores. Todo esto lo armaríamos. El compañero Almazán ahí detalló algunos elementos de esta propuesta, lo retomaríamos particularmente para la reunión del 1 de octubre del Consejo Nacional, que entre otras cosas va a tocar específicamente este tema. Está ya también la propuesta dentro del plan de acción sobre la movilización del 2 de octubre. Es una movilización que se va a realizar a las 2 de la tarde, va a partir de la plaza de Tlatelolco hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Hay una propuesta para que todos nos integremos en la medida de las posibilidades, que lo sumamos como una acción propia. Dentro de estas acciones con fecha destaca también la del 6 de octubre, que es el Día del Hábitat. Destaca también el planteamiento que tiene que ver con la movilización el 16 de octubre sobre el derecho a la alimentación. Es probable que se desarrollen también algunas actividades en torno al 11 de octubre, repudiando la ocupación militar de las instalaciones de Luz y Fuerza. Estas serían algunas de las fechas que también nosotros articularíamos dentro de una propuesta del plan de acción que a la brevedad se les daría a conocer como parte de todo el resumen. Hay otra propuesta que me parece que es básica de ratificar aquí, que es la de asumir la asamblea de los indignados mexicanos. Participar todos en la coordinación de esta asamblea, en la puesta en práctica de sus acuerdos, de sus tareas. Estos son elementos que se integrarían al resumen general. Creemos que en todo esto no hay problema. Seguramente se nos pasan algunos detalles que tenemos ya recogidos, levantados en los resúmenes que va haciendo la mesa, y esto ayudaría también para enriquecer este resumen. Hay aquí una propuesta que tiene que ver ya más con el punto 3 que se hizo, que es la de respaldar la participación del Sindicato Mexicano de Electricistas con un porcentaje de hasta 50% en estas representaciones, ya sea estatal, ya sean estatales, y en esta representación hacia el Consejo Nacional. Esta es una propuesta que será propia de la discusión del tercer punto. Hasta aquí lo que nosotros anotamos son consensos, y lo que tiene que ver con el proceso de elección al Consejo Nacional, y si es el caso al Consejo Estatal, se tocaría en el tercer punto. Es el de la elección de los consejeros. Para esta situación se nos han dado dos cartoncitos, uno de color rosa para los compañeros del Distrito Federal y uno verde para los compañeros del Estado de México. Pero estamos sugiriendo, estamos proponiendo que también, para hacerlo diferenciado, tenemos abierta la parte de arriba, que subieran uno de los sectores a la parte de arriba. Les vamos a suplicar en este lapso que nos demos para hacer visible que no haya ningún problema en cuanto al proceso de elección. Y ya que estemos ubicados, pasaríamos a comentar las propuestas que hay y vamos avanzando hasta arribar con la elección de nuestros consejeros. Entonces yo les pediría a los compañeros del Estado de México, el último reporte que tenemos, ahorita ya se cerró el registro, son 176 compañeros del Distrito Federal y 120 compañeros del Estado de México.
trabajo, y esos serían los directivos estatales provisionales. Cuando esos directivos estatales logren que existan comités